La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades hacen. Bienvenidos al programa Conversando en la región de los lagos del canal Verde Cerca. Hoy día vamos a conversar sobre el tema de la educación, vamos a compartir un tema que tiene larga historia y hemos elegido para él invitar al Ceremi de Educación de la región de los lagos. ¿Cómo estás, Pablo Baeza? Muy bien, muchas gracias por la invitación, un agrado estar, ¿no es cierto?, invitado en este programa. Yo decía que tiene una larga historia y que nunca los temas de educación han sido fáciles ni en Chile ni en otros países. Particularmente yo recuerdo la Revolución Pingüina del 2006, pero también recuerdo las protestas que hubo con motivo de la reforma del año 81, 82 y los años que siguieron, en la cual los docentes y los estudiantes rechazaban esa separación, ese traslado del Ministerio de Educación a las municipalidades de la responsabilidad de la educación pública. ¿En qué pie está hoy día la desmunicipalización, la demanda de desmunicipalización o las propuestas que está haciendo el gobierno y el ministerio en torno a este tema de reorganizar, reestructurar la enseñanza media? Bueno, como tú bien decías, ¿no es cierto?, en esta suerte de introducción en torno al debate que se ha ido generando históricamente en el área de educación, a mí me tocó ser dirigente de la Universidad de la Frontera en el año 97, donde peleábamos el arancel diferenciado. Y recuerdo también con bastante cercanía esos años en que el tema de la educación superior era relevante, pero no estábamos tan vinculados con lo que ocurría producto de la extensión del tiempo con la educación municipal. El proceso de municipalización había sido anterior. Y claramente cuando la presidenta establece como prioridad de gobierno una reforma educacional, no es una reforma que esté centrada en una sola área de la educación, en este caso la educación superior, sino que está concentrada en tres grandes frentes. Una, que era la educación parvularia, una educación que no existía como tal desde el punto de vista del Ministerio de Educación, no teníamos una subsecretaria, no teníamos una intendencia. Esto fue lo primero que se hizo, lo primero que se creó, para darle, ¿no es cierto?, estructura, consenso, seguimiento y poder, ¿no es cierto?, tener los recursos debidamente direccionados a través del Ministerio de Educación. Y el segundo gran pilar, como tú bien mencionas, era la necesidad de cambiar la nueva educación pública en este caso, lo que todos llaman como la desmunicipalización. Este era el segundo gran pilar. Y todos trabajándolo en conjunto, porque esta es una reforma que ha ido trabajando la educación parvularia, la educación básica y media y la educación superior en conjunto, con proyectos de ley que tienen distintos avances, producto de sus complejidades, pero también debido a que algunos tienen más consensos que otros, porque podemos decir que el proyecto de ley de educación parvularia no tuvo ningún tipo de problema ni de traba en ningún área y avanzó rápidamente. En 6 meses, ¿no es cierto?, estuvo debidamente aprobado y hace 6 meses ya tenemos la primera subsecretaria de Educación Parvularia a nivel país trabajando en funciones completamente. Ahí yo me acuerdo que la Revolución Pingüina del 2006 empezó en un liceo coronel que se goteaba el techo y posteriormente se extendió a los otros liceos y a partir de esas condiciones paupérrimas en que estaba la educación de los medios del Estado, se difundió y llegó a lo que es cuestionar la calidad y la equidad de la educación media. Es decir, a partir de ahí hubo una comisión asesora presidencial, hubo digamos, una actividad en la cual se cuestionó de que los sectores de más bajo ingreso, los sectores más vulnerables, los sectores que egresaban de la enseñanza media de la Universidad del Estado, tenían muy poco acceso a la universidad. Y generalmente tenían que conformarse con la universidad, con las carreras técnicas privadas. Entonces, ¿cómo ahora la desmunicipalización y esta organización de los servicios locales responde un poco a darle mejor calidad, mayor equidad y mayores posibilidades a los sectores que están en la enseñanza municipal actual? Yo creo que eso refleja fielmente por qué era tan importante para la presidenta generar una política que transformara el actual sistema de la educación pública municipal. Yo creo que eso reflejó claramente el diagnóstico que había en la educación municipal a nivel país.
que las distintas realidades estaban determinadas, ¿no es cierto?, por la eficacia, por la eficiencia de los distintos municipios que hay a lo largo de Chile. Municipios que funcionan bien, municipios que funcionan mal, donde esa característica también determina el sistema educativo que tiene. Y obviamente un país no puede estar determinado, la educación de un país no puede estar determinada por la eficacia y la eficiencia de algún alcalde. Porque imagínense que en un municipio que ha funcionado muy bien la educación, un alcalde después se retira. Se va al jefe de DAEM también, ¿no es cierto?, porque era de confianza del alcalde, y asume otra autoridad comunal, que no tiene la misma prioridad y no tiene la misma eficiencia desde el punto de vista educativo. Esa comuna ve deteriorado sus procesos de aprendizaje, ve deteriorado, ¿no es cierto?, su oferta educativa. ¿Por qué? Porque cambió la autoridad comunal. Por lo tanto, la educación pública no puede estar determinada, ¿no es cierto?, por las características de la principal autoridad comunal. Y ese es un diagnóstico que la presidenta lo tuvo en el primer gobierno. De ahí que en su segundo gobierno estableciera claramente la necesidad de cambiar el modelo. No más educación municipal, y de esa manera, ¿no es cierto?, hacernos responsables nosotros como Ministerio de Educación de no solamente la administración, sino que también de los procesos educativos internos. Actualmente el Ministerio de Educación, en la educación municipal, somos la caja pagadora. Nosotros entregamos los recursos a los alcaldes, a los municipios, a los sostenedores, y ellos determinan cómo lo distribuyen en todos sus establecimientos. De ahí que muchas veces ocurran problemas. Ese era un problema, digamos, que estaba muy latente, en el sentido de que no podía haber 345 ministerios de educación encargados con posibilidades técnicas y capacidades profesionales de hacerle seguimiento y garantizar que las 8, las 10 o las 40 escuelas que tenían bajo su supervisión fueran de calidad. Y por lo tanto, digamos, la respuesta de la desmunicipalización apunta un poco a la reorganización de servicios locales más grande, con competencias técnicas y profesionales capaces de hacer esa exigencia y ese relevo hacia arriba de la calidad de la educación. ¿Es eso? Tú lo ejemplificas muy bien, 345 municipios que son 345 proyectos educativos, que son 345 formas de ver la educación. Por lo tanto, estamos hablando de que hay una gran cantidad de ofertas desde el tipo administrativo hasta desde el punto de vista pedagógico. Por lo tanto, teníamos que hacernos responsables. Y de ahí que el Ministerio estableciera esta nueva política de educación pública con la creación de los servicios locales de educación, que son aproximadamente 68, de acuerdo al estado de avance, que ayer se realizó, ¿no es cierto?, la aprobación de la creación de los 68 servicios locales de educación, que se hacen cargo de la administración, pero también de los procesos pedagógicos que ocurren al interior ¿Y ese número no es un poco excesivo, 68? Yo habría pensado en 25 provincias, en 25 agrupaciones locales para en conjunto asumir ese monitoreo, ese impulso, ese seguimiento de los procesos educativos. Es que tenemos provincias que tienen una gran cantidad de establecimientos educacionales y otras provincias que no tienen una gran cantidad de establecimientos educacionales. Esto está dado principalmente, la cantidad de servicios locales, por características geográficas, en este caso, ¿no es cierto?, características geopolíticas, que pertenezcan a comunas, a comunas cercanas, comunas parecidas desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la situación socioeconómica, ¿no?, que tengan actividades económicas similares, y que tengan cierta cantidad de establecimientos educacionales, que no puede ser menos ni más de cierta cantidad de establecimientos educacionales. Porque en el caso de Palena, tenemos más de 40 establecimientos en todo Palena, por lo tanto no se requiere la necesidad de un servicio local de educación. Probablemente vamos a tener una oficina, que es mucho menor, de menor envergadura y que va a estar asociada a un servicio local. El servicio local de Chiloé, por ejemplo. Entonces en Palena sería el servicio provincial de educación que se haría cargo de los 40 establecimientos estatales. Con una oficina, ¿no es cierto?, que le permita ayudar en el tema logístico administrativo. Eso es una figura que se está todavía elaborando, la de las oficinas, que son en lugares donde territorialmente hay muy pocos establecimientos educacionales y no se necesita tener un servicio local.
En el caso de Chiloé, obviamente, por la envergadura, el tamaño, la extensión, necesitamos un servicio local que esté ubicado, ¿no es cierto?, en el centro para que tenga presencia, ¿no es cierto?, en todo el territorio. En el caso de Yanquihue, necesitamos uno potente porque, bueno, el mismo Puerto Montt es el cuarto sostenedor más grande que hay en Chile, de la cantidad de establecimientos educacionales. Por lo tanto, estamos hablando de que aquí ya se necesita un servicio local, pero que no tenga tanta envergadura desde el punto de vista de las comunas que alcanza. Por eso es que acá vamos a tener servicio local del Rahue, el servicio local de Yanquihue, el servicio local del Reloncaví, el servicio local de Chiloé. Son 4 servicios locales que van a estar a cargo de administrar y de gestionar políticas públicas y asesorar a los establecimientos educacionales para prever mejoras educativas. En ese diagnóstico que se hacía de la educación media, estaba el problema de no solo las paupérrimas condiciones en las cuales se encontraba la educación un poco postergada en esa época del año 2006, sino que lo que ello influía en la inequidad, es decir, en el acceso a la educación superior. El hecho que no obtuvieran todos los establecimientos una cierta calidad mínima, los excluía por ser vulnerables de poder acceder a la formación profesional y universitaria. Entonces, yo me acuerdo en las movilizaciones del 2011, estaba muy fuerte que la nueva educación superior tenía que estar priorizada por el Estado, tenía que ser de calidad y financiada por el Estado. Es decir, calidad garantizada y financiada por el Estado eran un mismo objeto en la cual le daba continuidad para que pudieran esos establecimientos municipales proveer de alumnos para que llegaran a la enseñanza superior. El nuevo proyecto de la educación superior lo contempla, lo hace ese puente. Lo contempla y de 2 formas. Una, primero, es que sabemos que darle condiciones de calidad, darle condiciones de excelencia a los establecimientos educacionales cuesta. Y cuesta desde el punto de vista temporal, no solamente desde el punto de vista financiero. ¿Se demora tiempo? Demora. Y de ahí que la importancia asignada a un plan que la presidenta designó como el PASE. El PASE, que tiene que ver con identificar establecimientos educacionales vulnerables en cada una de las comunas de nuestro país y ayudar a que los jóvenes que tienen la menor probabilidad de ingresar a la universidad producto de esta vulnerabilidad por no tener redes de apoyo y por no tener buenos resultados al momento de rendir la PSU, se les hace un acompañamiento a través de universidades estatales, de universidades, ¿no es cierto?, en este caso la Universidad de los Lagos, la Universidad Austral en esta región, que trabajan en conjunto con los jóvenes de tercero y cuarto medio en los liceos públicos más vulnerables y también algunos particulares subvencionados en comunas donde los más vulnerables no estaban en el público, sino que estaban en un particular subvencionado. Se trabajó con los dos. Se identificó el particular subvencionado donde había mayor vulnerabilidad, pero también el liceo público, porque la idea siempre ha sido fortalecer la educación pública. Y se toman a estos jóvenes y se les hace un acompañamiento a través de profesionales para que puedan ingresar, una vez terminado el programa PASO en cuarto medio, ingresar en forma directa a la universidad, en forma de gratuidad, pero también con las áreas donde ellos quieran entrar a estudiar. Una vez que cumplan el proceso y estén dentro del 15% de los jóvenes con mejores resultados de su matrícula, tienen un ingreso directo. Y los otros también ingresarán sin la necesidad de contar con el puntaje necesario a la carrera que querían entrar. Esa es una área, porque sabemos que el proceso es largo de equidad, de llegar, ¿no es cierto?, a establecimientos con buenas condiciones. Mientras tanto, tenemos los programas PASE. Y junto con eso, el programa, la ley de la nueva educación superior establece claramente diferencias en el trato a las instituciones públicas estatales, en distintas áreas, no solamente con el acceso a la gratuidad, porque recordemos que las universidades estatales tienen instrumentos internos, instrumentos que resguardan el uso del bien público. Por lo tanto, nosotros estamos seguros que las universidades estatales no hay lucro desde el punto de vista de desviar recursos a inmobiliarias, como ocurre en otras universidades que siguen estando investigadas y que por eso es que nosotros no podemos incorporar la gratuidad en esas instituciones de educación superior, porque no cumplen con los estándares mínimos necesarios que al Estado le da o le asegura de que esos recursos están siendo invertidos íntegramente en educación. Pero las instituciones que así nosotros estamos seguros y que aparte de eso están debidamente acreditadas,
El Estado, ¿no es cierto?, está comenzando a incorporar, y ya lo hizo desde este año, el sistema de gratuidad, un aporte directo a la institución por parte de los estudiantes. Pero también a partir de la presentación de la ley hay líneas de financiamiento distintas, porque ahora la acreditación se necesita hacer en todas las áreas en forma obligatoria, no solamente 3 obligatorias y las otras, ¿no es cierto?, dependientes de la casa de estudio. Eso va a permitir que las universidades tengan recursos para el área de la investigación, recursos, ¿no es cierto?, para el área de la extensión y aparte recursos para la docencia en forma independiente, pero siempre y cuando que cumplan ciertas características, ciertos criterios. Con esta presentación inicial de lo que es la reforma a la educación superior, vamos a hacer una pausa y seguiremos conversando con Pablo Baeza, Seremi de Educación de la Región de los Lagos. Miles de personas hacen compras cada día en panaderías, supermercados, tiendas y otros establecimientos. Publi es una bolsa de papel biodegradable que sirve como medio publicitario, que se entrega de manera gratuita en todos los establecimientos, que a su vez entregan la bolsa de manera directa a sus clientes. Es por eso que Publi es la mejor forma de llegar a miles de personas. Publi es un medio de alto impacto visual. Tú eliges el alcance. Puedes invertir por zonas y en diferentes formatos de anuncio. Queremos aportar al mundo con una opción biodegradable, con bolsas hechas de papel que provienen de bosques sostenibles. Esta es la mejor forma de hacer publicidad y hacerle bien a nuestro planeta. Publi pone las marcas sobre la mesa. Somos el soporte número 1 en el mundo en branding de bolsas ecológicas. Publi es una marca de Publi Ideas. www.publipan.cl. Retornamos a esta conversación desde la región de los lagos con Pablo Baeza, Seremi de Educación. Y estábamos en la primera visión general sobre la nueva ley de educación y lo que se espera de ella. Y aquí las universidades del Estado han activamente jugado una opción que es volver al viejo sueño de la Universidad de Chile, de Arica Magallanes, la Universidad Técnica del Estado cubriendo todo el territorio. Es decir, que el Estado tenga una oferta pública para las necesidades del desarrollo país. Y por lo tanto hay una complementariedad y una prioridad por esa opción del Estado. ¿Cómo eso entra en la nueva ley? ¿Cómo eso está visto desde el punto de vista ya sea de los recursos que se les asignan a la gratuidad en las universidades del Estado, del punto de vista de cómo se fortalecen las universidades regionales y de cómo se establece esta relación entre la malla curricular de las carreras con las necesidades de los territorios para ese desarrollo y ese crecimiento, esa evolución de las regiones y de las localidades? Bueno, ahí la idea, ¿no es cierto?, de la ley de la nueva educación pública tiene por objetivo real fortalecer las casas de estudios a nivel regional, pero también, como tú bien dices, ¿no es cierto?, a partir de un consejo, generar las estrategias locales desde el punto de vista de la importancia a la hora de formar profesionales en cada una de las regiones que tengan una vinculación real con las necesidades tanto país, pero principalmente enfocada a las necesidades regionales. Y eso está directamente vinculado con una política de educación superior en el área técnica profesional. Recordemos que la educación superior está vista en dos ejes en igualdad de importancia. Una cosa son las universidades y otra cosa son los institutos profesionales, los centros de formación técnica, pero principalmente los CFT estatales, que son 15 que se van a formar, ¿no es cierto?, a nivel país, 5 prioritarios que ya se establecieron. Uno de ellos es acá en la región, en la comuna de Yanquihue, que van a generar lo que tú bien mencionabas, una red que esté trabajando en conjunto, que esté comunicada entre ellas, que no existan competencias desde el punto de vista de
de recibir estudiantes, sino que exista una complementariedad incluso en los recursos humanos, que los docentes de una área, ¿no es cierto?, puedan ayudar a los docentes de otra universidad en programas de posgrado, y que exista esta idea que la Universidad de Chile desarrolló por mucho tiempo, que era tener, ¿no es cierto?, en sus sedes a nivel regional una suerte como de apéndice de la casa matriz, y con los mismos estándares de calidad, con los mismos estándares, ¿no es cierto?, que podías tener en Santiago, lo podías obtener en regiones. Ahí es como una reivindicación de una articulación territorial en la cual haya una colaboración de las instituciones del Estado, en el sentido de que los alumnos pueden hacer pasantías en distintas instituciones, por lo tanto hay equivalencia de créditos. Así es. El sistema que transferir, claro. Hay hay pasantías de docentes, de académicos, hay programas comunes de vinculación con el medio y de investigación de esas universidades del Estado, de parcialidades de ellas, pero también hay una vinculación con la educación, los centros de formación técnica y los institutos profesionales, de tal manera que haya pasarela entre los que hacen una formación técnica para que después puedan seguir escalando a lo profesional y a lo universitario, y a su vez que los universitarios que quedan un poco estancados en los primeros cursos, en vez de desertar, puedan tener reconocimiento de lo que han alcanzado y pasarelas hacia la formación técnica y profesional, es decir, darle una nueva relación, nuevos puentes. ¿Cómo tú ves eso? En el caso de la educación técnica se da mucho más, porque tú ves los niños de los colegios técnicos profesionales que al momento de ingresar al centro de formación técnica van a poder acortar su desarrollo formativo en la medida que las asignaturas estén debidamente convalidadas también con los centros de formación técnica. Y de esa manera acortar su periodo de formación o profundizar aún más en áreas específicas donde ellos ya habían estudiado, ¿no es cierto?, en el colegio. En las universidades se busca algo muy parecido a lo que ocurre en Europa con el programa Erasmus, que es que los jóvenes, ¿no es cierto?, van de una universidad a otra desarrollando ciertas áreas del conocimiento donde casas de estudio son más potentes que en otras. Un chico que se forma acá en la Universidad de los Lagos en el área de la ingeniería, pero que quiere ver un tema específico en el área de la minería, podrá hacer su paso por la Universidad Arturo Prat, donde tienen más desarrollada esa área, y volver, ¿no es cierto?, posteriormente a haber desarrollado ese tema. O si alguien de Santiago que quiere ver el tema acuícola, vendrá, ¿no es cierto?, a el lugar más importante de Chile que trabaja el tema acuícola, que es la Universidad de los Lagos, y profundizar en esa área y volver a su casa matriz. Y así lo mismo hacer con los profesores. La vinculación no solamente entre las casas de estudio, sino que con el medio son claves en este proceso. Aquí se busca fortalecer instituciones de educación pública con ese carácter de público, de que tengan presencia real y que tengan injerencia, ¿no es cierto?, en las decisiones políticas territoriales. Y para eso, digamos, para lo que tú estás señalando de ese concepto de nuevo rol de las universidades más articuladas con la formación técnica, se requiere y aparece la gratuidad, es decir, de tal manera de posibilitar una cierta equidad e inclusión que hoy día no está presente porque los sectores más vulnerables tienen dificultades para la educación superior. Entonces, la gratuidad, yo me acuerdo haberla discutido bastante ampliamente en el 2011-2012, la gratuidad estaba ligada a la oferta de las universidades del Estado, las instituciones superiores del Estado, pero está ligada a la pertinencia, es decir, a no formar cesantes ilustrados, sino que esos que egresan de la educación superior tuvieran inserción técnica, inserción profesional, inserción universitaria. Y la élite la élite de la educación superior está conformada por aproximadamente 300.000 personas. Entonces hoy día cuando se pide gratuidad para 1.100.000, que son el conjunto de todas las instituciones, el Estado revienta y no puede dar respuesta. Entonces yo creo que esa pertinencia de las ofertas, de la gratuidad, tiene que estar ligado a la calidad, a la validez de un proyecto país. Nosotros necesitamos tales técnicos, tales profesionales y tales universitarios para tales áreas y que se desarrollen más en la Universidad de Magallanes, porque está vinculado al clima de la Patagonia, a la investigación de la Antártica, o que esté más vinculado a la pesca en la Universidad de los Lagos, o más vinculado a la agricultura, a la agroindustria o al turismo de nuevo tipo si es en la región en la cual estamos. Un poco cómo se ajusta
esa pertinencia de los contenidos con el nuevo proyecto? ¿O cómo lo ves tú? Bueno, es mucho más difícil, ¿no es cierto?, tratar de gestionar la gratuidad en áreas específicas, estratégicas, y dejar de lado otras que están sobresaturadas y que no tienen la calidad, ¿no es cierto?, de vida. De ahí que partiera la gratuidad principalmente con la variable de vulnerabilidad a través de los primeros 5 deciles, pero también asociándola a la calidad. Y cómo nosotros comprobábamos que era una institución que tenía calidad, si estaba debidamente acreditada. Esos fueron los dos principios. Y que tuviera un sistema de regulación interna, que no estuviera investigada por lucro, y por lo tanto son 30 las universidades que cumplen con estos requisitos, son 30 las universidades que parten con la gratuidad antes de aprobarse la ley de educación superior. Por lo tanto, esta estructura de aporte país, porque finalmente es una inversión de Chile, una inversión bien hecha, porque recordemos que nuestro principal recurso natural, ¿no es cierto?, son las personas, que son las que transforman los bienes naturales, nos permiten asegurar, ¿no es cierto?, un desarrollo a futuro que va a estar dado y que tendremos que darle el seguimiento a estas primeras generaciones de jóvenes que tenían la mayor probabilidad de desertar. Por eso es una ley de inclusión, pero que tiene que ver mucho con inclusión, con permitir que los jóvenes que tenían menos probabilidades, pero que tenían tenían las mismas condiciones, los mismos talentos que otros jóvenes, permitirles a través del acceso a gratuidad en casas de estudio debidamente reconocidas, con calidad, la posibilidad de terminar sus estudios. Y claro, tenemos deficiencias desde el punto de vista que tenemos que acotarlo a los primeros 5 deciles, que la gratuidad durará los años que dura la carrera en términos formales, porque si le agregamos más años, dejamos de darle gratuidad a más jóvenes. Y si son 1.100.000 jóvenes en todo Chile que están en la educación superior, universitaria y técnico profesional, tenemos que acotar los peldaños de cómo vamos a ir avanzando, a través de qué instituciones de estudio vamos a ir, ¿no es cierto?, concentrando esta oferta. Si más casas de estudio se incorporan en estas reglas, mejor. La presidenta lo dejó de manifiesto: el sistema de educación superior en Chile seguirá siendo mixto, seguirán existiendo instituciones de educación estatal con características particulares y con una atención preferencial, con recursos distintos, y otras casas de estudio, ¿no es cierto?, que seguirán siendo privadas y con ciertas áreas de ayuda, ¿no es cierto?, que le permita también a los jóvenes que adscriban a esos proyectos educativos también ir desarrollando su formación profesional. Sí, pero ahí mixto significa de alguna manera un equilibrio entre lo público y lo privado. Hasta ahora las universidades estatales han sido sistemáticamente desplazadas, han sido desfavorecidas, y hoy día el volumen de sus estudiantes no supera el 15%, es decir, aquí ha habido una política expresa de mercantilizar la educación y por lo tanto de darle espacio al mercado y al lucro para que eso se desarrolle. ¿Cómo se explica hoy día que en la ley, si hoy día, digamos, está prohibido el lucro en las universidades y hay 12 que están sumariadas, están inspeccionadas, cómo se explica que en la ley aparezca que se da 5 años de amnistía para que las empresas que tienen espacios de negocio los separen, los limpien para postular a la gratuidad? Bueno, porque tenemos una etapa de transición necesaria desde el punto de vista de que queremos construir y configurar un nuevo modelo de educación superior. Y en esa construcción y modelo tenemos que llegar a equilibrios y consensos con casas de estudios que ya llevan muchos años y que han ayudado en el tema de la cobertura, pero que obviamente algunos controladores han derivado muchos recursos públicos, ¿no es cierto?, en forma ilegal a bienes privados. Por eso era tan importante esta reforma, por eso era tan importante esta ley. Teníamos que transformarlo, y en esa transformación podemos ir a un lado, ¿no es cierto?, muy rápido generando las transformaciones. Podemos ir por la carretera al medio o por una carretera de un extremo. Nosotros hemos decidido irnos por al medio, por un tema, ¿no es cierto?, de tener las mejores condiciones necesarias para poder controlar el vehículo que nos lleve a transformar la educación. El equilibrio es bastante difícil de llevar con tantas casas de estudio, con tantas realidades distintas, y casas de estudio donde también existen alumnos con mucha vulnerabilidad.
Y no sería justo que el Estado de un día para otro cortara todo el financiamiento a estas casas de estudio que por muchos años el Estado les permitió funcionar. Si ahora estamos cambiando las reglas del juego, también tenemos que ser conscientes de que no podemos hacer un cambio tan drástico que permita solamente a un grupo de instituciones de educación superior que siempre cumplieron con las reglas, eso sí, y que son estatales muchas de ellas y que por mucho tiempo se vieron perjudicadas por mecanismos de control mucho más serios, ¿no es cierto?, que otras casas de estudio, y dejarlas funcionar solamente a ellas. O sea, tenemos que generar una transición que nos permita que este nuevo modelo de educación superior lleve a buen puerto a todos nuestros jóvenes, ¿no es cierto? Pero finalmente, y eso es lo más importante, que las casas de estudio estatales sean las que se sientan más favorecidas desde el punto de vista de su fortalecimiento, porque esta es una reforma educacional para las instituciones públicas. Eso siempre quedó de manifiesto y eso siempre ha quedado claro, sin olvidar a las otras instituciones. Sobre la pertinencia de la oferta que hacen las universidades, hoy día estamos en un periodo, digamos, post-industrial en la cual emerge la sociedad de la información y el conocimiento, y por lo tanto cada producto y cada servicio que hoy día se elabora y crecientemente en el futuro va a implicar que lo inmaterial va a ser preponderante sobre lo material, como eran la sociedad que fabricaba vehículos, la sociedad que fabricaba máquinas de lavar, que fabricaba cosas. Hoy día, cuando uno desglosa los mismos artículos, el mismo vehículo tiene una componente en escáner, en vínculos con el GPS, en una serie de controles, en el encendido automático, en la cual si tú ves los costos, evidentemente que la materia es mucho menor que la inteligencia aplicada que está por todas partes en los vehículos. Chile necesita avanzar para allá y ha hecho un gran esfuerzo en becas internacionales, en la cual los que retornan no tienen espacio para aplicarlo y se vuelven a sus lugares de origen o tienen que trabajar en otras áreas. Entonces aquí la pertinencia de la oferta de lo que las universidades deben proponer tiene que estar en relación al desarrollo del país. Y el desarrollo del país requiere mayor valor agregado, mayor elaboración de sus productos y servicios. Pero con arancel cero y exportaciones que vienen de China y de todo el mundo, evidentemente que a un emprendedor, a cualquier persona, no lo puedes poner a competir contra todas las empresas del mundo. Entonces requiere el país de rehacer su modelo económico, establecer niveles distintos de mayor protección y recentraje de la actividad para darle espacio a que esta mayor calificación de nuestros profesionales y esta oferta de mayor complejidad en la fabricación de productos se quede nacionalmente, se implante. O sea, Chile necesita avanzar en producir, en hacer asociar conocimiento y no quedarse como exportador de productos primarios, del mar, del cobre, forestal o agrícola. Eso hoy día ya no sirve para los próximos 15, 20 años. Eso va a ser crisis y ya está haciendo crisis con la caída del precio de la minería, con los problemas ambientales y sanitarios del mar en relación a la salmonicultura y a la marea roja, etc. ¿Cómo se proyecta en esta nueva ley la posibilidad de que nuestros profesionales sean pertinentes y se inserten en esa sociedad del conocimiento aplicado para nuestra realidad chilena? Bueno, los recursos asociados, ¿no es cierto?, a investigación de posgrado, ¿no es cierto?, van a seguir existiendo con un aumento, se disminuye, ¿no es cierto?, y desaparece el aporte fiscal indirecto, permitiendo, ¿no es cierto?, que estos recursos vayan asociados a las mismas casas de estudio para realizar sus propias investigaciones. Siguen habiendo becas, ¿no es cierto?, para estudiar magíster, doctorado, ¿no es cierto?, y también los postdoctoral. Estamos claros, en Chile nosotros tenemos la buena costumbre de compararnos con los países más desarrollados de la OCDE, en este caso, ¿no es cierto?, Islandia, donde no tienen mayores recursos naturales que sus propios habitantes, con la creación de software, con productos, ¿no es cierto?, como tú bien dices, inmateriales y asociados directamente al proceso de inteligencia colectiva que pueden generarse, ¿no es cierto?, grupos de intelectuales o grupos de científicos. Y ese es el desafío que tenemos.
dentro de cuando tú me contabas, yo me acordaba de compañeros con los cuales nos juntábamos en Europa al momento de estudiar el doctorado, de jóvenes chilenos que estudiaban doctorado en Europa, que nos juntábamos y hacíamos nuestras exposiciones en torno a lo que estábamos investigando. Y muchos de ellos decían con temor y con miedo: lo que yo estoy investigando, de lo que yo voy a ser el experto, en Chile no lo voy a poder llevar a cabo porque no hay ningún laboratorio que vea partículas subatómicas que permita, ¿no es cierto?, ver cómo mejoramos el sonido en temas de acústica. Un ingeniero acústico, Pablo Faúndez, en mi país. Por lo tanto, claro, tenemos un desafío gigantesco desde el punto de vista de darle condiciones a todos estos profesionales que se están formando en el extranjero para que lleguen a nuestras casas de estudio, y al mismo tiempo que las casas de estudios también tengan la posibilidad de ir mutando su oferta académica. Dentro de eso, nosotros en los centros de formación técnica que vamos a crear, el CFT, una de las características que pedimos es que sus carreras que se crearan, después de un cierto tiempo, se reevaluaran para crear una nueva. No queremos que estas casas de estudio generen por 30 años el mismo profesional. O sea, no es posible que en Chile, por más de 30 años, una casa de estudio esté formando al mismo profesional, con el mismo plan, con algunas modificaciones, pero saliendo con las mismas competencias. Nosotros tenemos que ser capaces de ir formando distintos profesionales en las distintas épocas donde el Estado, donde la economía local necesite ciertas características de profesionales. No podemos ir generando, ¿no es cierto?, al mismo médico por más de 20 años, porque el médico que vamos a necesitar y que necesitamos ahora es un médico no de bisturí, no de sangre. Necesitamos uno que maneje robot, que maneje, ¿no es cierto?, Leonardo da Vinci, que maneje programas, que opere, ¿no es cierto?, utilizando tecnología. Y lo mismo pasa, ¿no es cierto?, con nuestros ingenieros. Nuestros ingenieros, necesitamos ingenieros ahora que manejen el tema de los drones, que manejen, ¿no es cierto?, robótica, que manejen niveles de tecnología que ellos también sean capaces de reproducir y de hacer en el territorio nacional. Y ese es un desafío de las casas de estudio, pero también es un desafío del país de darle las condiciones a estas casas de estudio para recuperar todos estos cerebros que se han ido por mucho tiempo y que no han tenido la oportunidad de regresar y entregar todo lo que aprendieron en el extranjero, ¿no es cierto?, a su país. Ahí tú bien retomabas, digamos, la distancia que hay un poco entre los propósitos que uno tiene de reformar una educación y alinearla o acercarla a la elaboración de un proyecto país que responda mejor a temas más globales de la inclusión, de la equidad, del desarrollo tecnológico, científico, y un poco la realidad en la cual hoy día estamos, que es una educación superior de mercado, dispersa, competitiva, sin colaboración, y en la cual, según el volumen de promoción y de marketing, te determina un flujo de alumnos que ingresan, que permanecen en esa universidad o desertan después del segundo o tercer año, pero que al final no encuentran trabajo porque no está provisto. Entonces hoy día yo creo que tú bien apuntabas a de que es necesario realinear las fuerzas y con los propósitos a fin de contribuir a esta inclusión social, a este desarrollo a mayor escala humana, que a este mercado competitivo altamente favorecido por las iniciativas privadas. Lo conversábamos hace un rato, ¿no sé si te acuerdas? Cuando hablamos de este cambio que vamos a tener en la ley chilena de los medios de comunicación, cuando hablamos de la televisión digital. Hoy en día un área profesional que está bastante complicada desde el punto de vista del acceso a buenos trabajos de buena calidad son los periodistas, y las universidades siguen generando periodistas con las mismas condiciones y a los mismos medios de comunicación, cuando en realidad debiésemos enfocar a formar profesionales que sean capaces tal vez de crear canales de televisión digital que puedan emprender en áreas de la comunicación que al día de hoy todavía no están. No pensar en periodistas que van a ir a trabajar a un periódico de papel, que lo más probable es que en unos 5 o 6 años desaparezca. Un periodista que esté en la radio, donde cada vez, ¿no es cierto?, son los despachos de los propios ciudadanos los que van generando las noticias. Tenemos que ser capaces de ir transformando a ese profesional a los nuevos tiempos. Y eso obviamente no es producto de una ley.
No es la ley de la nueva educación pública o de la ley de la nueva educación superior la que va a transformar a los profesionales que se están construyendo, ¿no es cierto?, en las universidades. Ese es un desafío de las casas de estudio, pero estas casas de estudio deben contar también con las herramientas, con los recursos necesarios para replantearse lo que han venido haciendo por tanto tiempo. Recordemos que también hay una autonomía al interior de las casas de estudio que en ningún caso se quiere perder. Las casas de estudio deben seguir siendo autónomas, pero con presencia del Estado por el tema, ¿no es cierto?, de que los recursos que se entregan y las prioridades país las deben entregar, ¿no es cierto?, a representantes de gobierno, ¿no es cierto?, en las distintas casas de estudio que nos permitan asegurarnos de que se está cumpliendo con las directrices necesarias para el desarrollo económico de Chile. Bien. Con esta reflexión global sobre la necesidad de hacer evolucionar los contenidos de las carreras profesionales, hacer recentrar lo que es la educación pública y estatal, queremos agradecerle a Pablo Baeza, Seremi de Educación de la Región de los Lagos, de haber compartido con nosotros esta conversación de un tema tan relevante como es la reforma de la educación. Muchas gracias. Hasta la próxima, Pablo. Hasta la próxima. Con ustedes será hasta la próxima semana en una nueva entrevista sobre algún problema de actualidad. La pobreza en Chile y en la región no observa grandes variaciones. Serie de espacios en los cuales las mujeres están en menor representación. Tomar decisiones en cuanto a políticas públicas. De lo que es el consorcio de las universidades del Estado respecto a lo que las otras universidades